Señores televidentes, un gusto saludarles, como siempre, a ustedes que nos acompañan aquí en La Buena Educación. Permítame hacer una breve introducción antes de presentar a nuestros invitados de esta tarde para platicar con ellos ampliamente de temas que a usted, por supuesto, le interesan. Fíjese que en nuestro país han pasado cosas que nos hacen sentir que la naturaleza es impía, que la naturaleza decide lo que le da su gana, y es lo que ha pasado con el sureste y el suroeste del país. Y bueno, esos movimientos térmicos, diríamos hasta cierto punto, pero que tienen que ver con las lluvias, con los ciclones, con todas esas cosas, han puesto en evidencia todavía más la pobreza de nuestro país. Y los únicos que acertaron en las manifestaciones por la incomodidad que sigue causando la reforma educativa, pues fueron los maestros que se fueron al Distrito Federal, porque a ellos no les tocó la enorme cantidad de lluvia, esas tormentas tropicales que arrasaron las costas, pero bueno, les tocó otro tipo de tormentas. Ustedes ya lo vieron. No sé si hubo gases lacrimógenos, no sé, tal vez hubo las grandes mangueras para dispersar a los tumultos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que algunos compañeros del magisterio en el sureste del país señalan que hay situaciones de la reforma educativa que no están muy claras, que algunos artículos les dicen que van a ser, bueno, uno de ellos específicamente les dice que, bueno, van a ser despedidos si no cumplen satisfactoriamente con sus 3 evaluaciones, y que si no logran cumplir con la calidad de la educación y todas esas cosas, bueno, pues van a tener que ser separados de su empleo sin responsabilidad alguna para las autoridades. Tengo el gusto de saludar al maestro Álvaro Mayoral, subsecretario de Educación Básica, quien nos hace el favor de recibirnos en sus oficinas, en su sala de trabajo. Y bueno, ¿cómo le ha ido, mi distinguido maestro? ¿Cómo te ha ido allá con las visitas, con las reuniones que se han hecho en todo el estado, sobre todo para el rumbo de la costa, donde seguramente han querido manifestar algunas de sus inquietudes? Claro, antes que nada, pues muchas gracias, es un honor que nos permita otra vez, a través de su prestigiado programa, maestro, poder llegar a la sociedad en general. También es una distinción muy importante compartir este escenario con el licenciado Alfredo Postleguay, una persona muy comprometida también, claro, en los temas educativos, a quien además hemos acompañado en diferentes foros, haciendo un análisis siempre serio, profundo, como ha caracterizado Alfredo en su observación. Y creo que para nosotros como sistema educativo es un referente muy interesante que la sociedad participe, que la sociedad con toda libertad exprese sus puntos de vista, claro, y la obligación que la autoridad tiene de revisar esas observaciones y simple y sencillamente cotejar si esto se está cumpliendo de acuerdo a lo que se señala, y tan sencillo, ¿no? En aquellos puntos donde no se cumpla, hacer la rectificación necesaria, en otros puntos los complementos que puedan darse lugar, y en otros también manifestar en qué parte de los procesos nos encontramos en este momento, ¿no? Con relación a la pregunta, quiero comentarte que hemos tenido algunas reuniones en los diferentes municipios en el estado, haciendo una reflexión con los compañeros acerca de la ley. Todo proceso de cambio, de transformación, pues tiene un periodo natural. Primero pudiéramos decir que es un periodo natural de acercamiento y reconocimiento, ¿verdad? Después podemos decir que hay un proceso también natural de adaptación a estas nuevas circunstancias. Y quizás en estas 2 primeras fases nosotros podemos encontrar algunos ejercicios de reflexión, ¿verdad? Donde las partes exponen sus puntos de vista. Y en este momento, cuando esto ya se convierte en una ley, pues a la autoridad nos corresponde aplicar la ley, ¿sí? Y sobre todo exhortar este medio a que esta ley se analice a fondo,
¿verdad? Y no se tome por los supuestos que a veces se circulan, sino tomar la ley, el cuerpo de la ley, hacer una lectura, parafraseando la labor que hacemos en nuestro trabajo, hacer una lectura de comprensión, ¿verdad? Muchas veces podemos leer un documento, pero a veces tenemos que hacer pausa fina para poder comprender los argumentos, los tecnicismos, lo que marca y establece la ley, y entonces sí, en base al análisis, a esa lectura de comprensión, considerar nosotros nuestros puntos de vista personales. Eso lo hemos manifestado en los diferentes municipios, ¿verdad? Incluso haciendo una invitación, y lo reiteramos en este medio, de que no se lesione el derecho que tienen los niños y los jóvenes de Baja California, ¿verdad? Haber suspendido el servicio para manifestarse. No, al contrario, nosotros queremos, si existen alternativas de pronunciamiento a contraturno, en fines de semana, incluso como sucedió en el pasado desfile conmemorativo a la independencia, está en su derecho, cada quien de expresarse, pero lo que no se vale es afectar el derecho que tienen a la educación los miles de niños y jóvenes bajacalifornianos. No podemos exigir un derecho lesionando un derecho educativo, y sobre todo haciéndolo de esa manera. Yo los invito nuevamente a que se haga un análisis reflexivo de la ley, y de alguna forma las manifestaciones también tengan un cauce sin lesionar la prestación del derecho educativo. En la costa, en el rumbo de la costa, maestro, hubo algunas pequeñas manifestaciones, ¿o no las hubo? Sí, bueno, pudiéramos decir que en el estado existen compañeros que han marcado un posicionamiento respecto a la ley. De alguna manera, nosotros no queremos caer en un señalamiento que se vaya a malinterpretar como un hostigamiento, una persecución. No, cada quien ya somos adultos y profesionales de la educación y sabemos que toda acción lleva una consecuencia, ¿no? Entonces, lo que sí hemos dicho, bueno, ustedes analicen el planteamiento que están haciendo, las formas en que lo están haciendo, porque de acuerdo a la ley, ahora nos dice, ¿no?, que después de 3 faltas, ¿sí?, en cuanto incurres a una cuarta falta menor de un periodo de 30 días, no de un mes, o sea, de 30 días, ya la ley te sanciona separándote del cargo. Entonces, ya hay una consecuencia que la ley tiene. Entonces, por eso tenemos nosotros que ser muy reflexivos al momento de analizar para saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y sobre todo tener una lectura muy amplia, ¿sí?, sobre este tema. Y que en realidad no es algo nuevo, porque en la ley de responsabilidad de los servidores públicos y en la propia ley de los trabajadores está expresamente dicho que si alguien se separa de su empleo sin aviso alguno por más de 3 días, pues está sujeto a una sanción mínima y si no es que al despido. Y yo creo, en ese punto, Baja California no tiene una condicionante que lo distinga porque los maestros falten a sus labores. O sea, nosotros en ese aspecto no tenemos una generalización como otros estados del sureste, en donde es muy manifiesta la ausencia, ¿no? Aquí realmente yo considero que, por eso hacía esta contextualización, que todo cambio al inicio trae unas etapas de reajuste, de acercamiento, y esas etapas tienen que irse clarificando en la medida que se va comprendiendo este documento, ¿no? Claro. Yo exhorto a mis compañeros a hacer esta lectura de comprensión y analizar, ¿no?, los marcos legales que se sustentan aquí. Y debo decirle, mi estimado señor subsecretario, para irnos a un corte, que nosotros estamos en el nivel de posgrado trabajando con la maestría en educación básica. Y Así que es. Para iniciar precisamente los cursos de la maestría en educación básica, tienen que leer estos documentos, si no, no sabemos para dónde caminar. Así que esa será la primera parte de nuestra tarea en este posgrado, en donde tienes que conocer esas leyes. Es importante, yo creo que yo
tengo hace 5 años que fui maestro en la normal fronteriza. Cuando veíamos la materia de gestión, bueno, ahí ves toda la legislación también en materia educativa. Sí, luego entras a la maestría y sigues viendo, ¿no?, la legislación educativa. Sí. Entras al doctorado y bueno, o sea, creo que es muy recurrente el análisis del marco legal, ¿verdad?, que nos sirve para regular la educación en este país. Vamos a un corte, regresamos. La buena educación. Estimados televidentes, regresamos con ustedes. Gracias, muchas gracias por seguirnos acompañando. Mire, ahora vamos a platicar con el licenciado Alfredo Porcel-White, a quien le damos la más cordial bienvenida en su calidad de presidente de la COPACE. Él ha enviado, le decía hace unos momentos, un documento que nos habla de mitos y realidades de la reforma educativa. Vamos a tratar de ver algunos de ellos para que nos quede claro que nosotros, por la ley, por abajo de la ley o por encima de la ley, no podemos hacer las cosas que realmente esta no permita. No podemos ser subrepticios, no podemos ser ultra definidos en las acciones que a nosotros nos correspondan si no están escritas en la ley tal cual. Licenciado, un gusto saludarte, qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, recibí tu correo, mitos y realidades de la reforma educativa. El primer mito dice: se afectan los derechos laborales adquiridos de los maestros cuando entre en vigor la ley. Se despedirán a los actuales maestros. Ese dice más o menos el texto. Entonces este es el mito número 1. Y en el correo se contesta: falso. Diríamos falso de toda falsedad, porque la única causa de despido es que decida no evaluarse o no participar en los cursos de regularización derivados de la evaluación. ¿Qué dice la ley en ese sentido? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice la ley? La ley en ese sentido, mi estimado licenciado, dice que en caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado según corresponda. Así es. O sea que es cierto, ¿no? Muy claro. No hay lugar a dudas. Claro. En primer lugar, muchas gracias por la invitación nuevamente, compartir este espacio con ustedes y también con mi amigo Álvaro Mayoral, subsecretario de Educación Básica. Como decía el profesor Álvaro Mayoral, yo creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes en el país y en el Estado, con una reforma constitucional en materia educativa aprobada, con 3 leyes secundarias que ya se aprobaron y se promulgaron, que nos están dando un marco, un nuevo camino para hacer bien las cosas. Creo que el sistema educativo nacional en su conjunto se desvió de su principal objetivo de darle servicio de calidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes de hace 2 o 3 décadas. Yo creo que es necesario retomar ese camino que tenía el Servicio Educativo Nacional. Se habla mucho de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los maestros, de los directivos, de los supervisores, que son muy importantes. Es nuestro activo más importante que tenemos en el sistema, que son nuestros maestros. Sin ellos no vamos a poder prosperar. Para ello, esta ley fue promulgada, aceptada por las principales fuerzas políticas del país, para que precisamente profesionalice su oficio, para que realmente se conviertan en arquitectos del futuro del país, arquitectos del futuro de millones de niños y jóvenes del país. En estos cambios se da casi por automático, cuando hay estos cambios de reformas estructurales, resistencias, pero esas resistencias vienen más bien por desinformación. Hoy que ya tenemos la ley enfrente de nosotros, nos hace falta otro paso que dar. Primero, conocerlo bien la ley. Segundo, que la Secretaría de Educación Pública nos presente un plan de implementación de cómo y con qué lo va a implementar lo que ya la ley establece. El primer mito era de lo que platicábamos, que si se afectaban los derechos laborales, tanto en la Constitución como en las mismas leyes dicen que va a ser con pleno respeto a los derechos ya adquiridos
de los trabajadores, de los maestros. Y solo lo podrán rescindir siempre y cuando pase un proceso de evaluación y de capacitación con nuestros maestros, como lo dice la propia ley. O sea, si un maestro en servicio se evalúa, no tiene un resultado satisfactorio de acuerdo a los estándares y nuevamente se capacita, se evalúa por tercera ocasión, entonces sí se va a reasignar a ese maestro con pleno derecho a sus salarios, sus prestaciones, a otras actividades. Y eso es lógico, porque lo que queremos son las personas más aptas que estén frente a nuestros niños. Correcto, entonces aquí, mi señor licenciado, el octavo transitorio que ya más o menos leímos en una parte del mismo, y se nos dijo que quien no alcance sus resultados suficientes en una tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro del servicio conforme lo determine la autoridad educativa o el organismo descentralizado correspondiente, como leímos hace rato. Se ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. Ok, ¿no pasaste? Bueno, ya tuviste oportunidades, ahora te puedes incorporar a los programas de retiro voluntarios. Claro. Pero por otro lado, el artículo 53 señala que el personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regulación del artículo 53 de la ley, y aquí viene lo interesante, será separado. Pongan mucho ojo, que están ahí atrásito, serán separados del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado que corresponda. Ok, ya te di oportunidades. Aparte de que es obligación de cualquier colaborador de cualquier organización, pública o privada, a capacitarse, a evaluarse, porque es la única forma en que realmente podemos mejorar. Porque la evaluación es para mejorar, no es con un caso punitivo o sancionador. Hay oportunidades para que realmente vaya creciendo el maestro, sea mejor cada vez con su capacitación, pero no puede rehusarse a evaluarme y a capacitarse, porque entonces no tendría la finalidad de buscar el mérito en cuanto a los maestros. También se indican de programas de estímulos, aquellos que sí logran los resultados satisfactorios o más allá, se les va a dar un programa de estímulo. Además que la Constitución señala que a igual trabajo, a igual responsabilidad, igual remuneración, y cómo te la voy a dar igual si tú no estás a la altura. Por eso es constitucionalmente también. Pero por otro lado, mi estimado licenciado Alfredo Postlewhite, resulta que la fracción séptima de esta reforma, que ahorita todavía no vamos a meter con ella, pero el artículo séptimo de esta reforma de la educación deja a las universidades, estimado subsecretario, en términos de autonomía. Es decir, esta ley toca específicamente al nivel de educación básica y media superior, pero las universidades siguen gozando de su autonomía. Y hay algunas universidades oficiales en donde los privilegios y las canonjías y la patente de corso sigue existiendo, en donde usted son amiguitos de su servidor, que soy el representante sindical, y si usted no es profesor de carrera, y usted tampoco es profesor de carrera, pero son muy mis amigos, yo les voy a dar la oportunidad de que se coloquen en la categoría más sobresaliente. ¿Eso está bien? ¿No está bien? De una manera muy a título personal, es una reflexión más que se puede tocar en este tema. Yo creo que atinadamente haces una muy precisa separación. Esta reforma en este momento abarca la educación básica y media superior. Quizás en la perspectiva del Estado mexicano de proyectar a mediano y largo plazo la construcción de un sistema educativo nacional que en México, ¿sí?, la educación básica o la educación mínima del ciudadano mexicano abarque hasta la educación media superior. Que bueno, fue uno de los
el plan de 11 años, desde los años 50, ¿no? Hay un antecedente histórico que ya se veía la perspectiva de que el sistema educativo tuviera un periodo aproximado de 11 años. Si este modelo que se vislumbra en esta ley, ¿sí?, se puede considerar que la educación básica del Estado mexicano para formar al nuevo ciudadano de este milenio sea un proceso de 15 años, ¿verdad?, en donde el ciudadano se forme desde el preescolar hasta la preparatoria. Bueno, creo que estamos hablando también de una visión prospectiva del Estado mexicano en un primer momento, ¿no? Y bueno, esto sería algo también maravilloso porque nos colocaría en un nivel de posición educativa. Pues Alfredo es un experto también en cifras y en datos, donde pasaríamos de tener una escolaridad promedio menor a los 10 años, ¿verdad?, a tener un sistema básico de aproximadamente 15 años, lo que nos situaría muy a la par de los países que integran la OCDE, ¿no? Es decir, con un sistema de educación básico mínimo de 15 años. Entonces, bueno, dejaría el perfil del ciudadano, ¿verdad?, a un nivel altamente aceptable, ¿verdad?, porque si articulamos los planes de la básica con los de la media superior, en teoría tenemos la formación de un perfil ciudadano apto en muchos de los aspectos en la tecnología, apto en muchas actividades, pero todo también en la formación democrática, en la formación de valores, y eso sería algo digno de reconocer. En la segunda parte del planteamiento que comenta, maestro, en primer lugar, bueno, corresponde a otra área y no quiero evadir esa parte. De alguna manera también hemos sido orgullosamente maestros normalistas en un breve lapso, pero creo que el normalismo, en mi caso, o las instituciones de educación superior, obedecen una razón de ser muy importante, ¿no? Son las instituciones formadoras del capital intelectual de una nación, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos viendo que acá en la educación básica traemos algunos problemas, imagínense ustedes el escenario en los niveles donde se forma el activo más importante de cualquier nación, que es el recurso humano. Y lo digo con mucho respeto, no denostando recurso humano como si se consideraba algo mercantilista o objetivista, no. El capital intelectual, conforme a las teorías de organización, te dice que una empresa en estos momentos no vale tanto por sus activos o los fierros que comúnmente decimos integran a una organización. En este momento las grandes corporaciones valen por lo que sus asociados o colaboradores saben, pero lo más importante, no saben resolver. Claro. A eso se le llama el valor del capital intelectual, que una persona tenga la capacidad de resolver un problema. Si este es el fin con el cual las instituciones de educación superior le aportan al proceso de formación de los individuos, no nada más prepararlos a una profesión, sino prepararlos para la vida democrática de un país, fortalecer las instituciones. Entonces yo creo que este cuestionamiento que usted lanza sería muy interesante, ¿no? Y quizás sería también replantearnos cuál es el destino de la educación superior. Yo nada más dejo a la mesa un comentario, porque también dentro de mis inquietudes está la educación superior. Claro. Y sí dejaría a la mesa una reflexión. Hay un artículo de Procesos, si la memoria no me falla, lo voy a citar muy concretamente, noviembre del 2009, que se llama Crisis en la Educación Superior, ¿verdad? Incluso es un artículo por la Núñez, en donde nada más voy a dejar una reflexión. En ese artículo se señala que el 98% de la investigación que se hace en este país es de corte documental. Es decir, para que el investigador logre la acreditación, te paguen tu proyecto, pero tiene muy poca relevancia la investigación que se hace en la transformación de esa investigación en un proceso de tecnología. Así es. ¿Verdad? Entonces, ese porcentaje, 98, es alarmante. Y una universidad, para concluir, creo yo que vale por dos cosas, ¿no? Número uno, por el conocimiento que genera. Preguntémonos, ¿qué conocimiento generan las universidades? Y lo segundo, ¿cuánto de ese conocimiento se convierte en avance tecnológico, en una patente, ¿no? Y yo creo que ahí estaría esta reflexión
Muy emocionante también. Y muy emocionante y acertada, porque si en algo somos pobres es en el asunto de las patentes. Bueno, vamos a un espacio y regresamos en el mundo de la mitología, pero no griega. La mitología y realidad de la reforma educativa. Vamos a un espacio. La buena educación. Regresamos, estimados televidentes, gracias por acompañarnos. Fíjese que seguimos en esta discusión tan seria, tan importante, en donde en el mito 3, doctora, creo que me había mencionado, se dice por parte de la COPACE que se deja en indefensión a los maestros y se puede despedir a los maestros sin necesidad de la intervención de los tribunales laborales. Y la COPACE contesta: falso. El artículo 81 de la Ley General de Servicio Profesional Docente establece: el personal que sea separado de su cargo con motivo de la aplicación de esta ley podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral. Y veamos lo que dice la ley. Es el recurso de revisión, así es. El recurso de revisión se tramitará de conformidad con lo siguiente. Vamos a focalizar bien esto para que nos quede claro. El promovente interpondrá el recurso por escrito dentro de los 15 días hábiles, que eso es lo que siempre ha habido, ¿no? No es una novedad. Luego, las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos, siendo inadmisible la prueba confesional por parte de la autoridad. Tercero, del artículo 81, las pruebas documentales serán presentadas por el proveniente en caso de contar con ellas. De no tenerlas, la autoridad deberá aportar las que obren en el expediente respectivo. Y cuarto, que rindan los informes que se estimen pertinentes. Y quinto, admisión del recurso y de las pruebas que se hubiesen ofrecido. Estoy sintetizando, no crean que lo estoy en completo, pero es lo básico. Vencido el plan para el rendimiento de pruebas, se dictará la resolución que proceda en un término que no excederá de 15 días hábiles. ¿Cuánto tiempo tiene usted haciendo una reclamación? Si no es indiscreción. Ya van meses. ¿Cuánto? 6 meses. 6 meses. Es ahí donde también los órganos jurisdiccionales, pues están así como también con signo de interrogación, licenciado. Sí, tiene razón. Pero la ley establece que hay ese recurso de revisión. Entonces, si cae en el ámbito de otra instancia, que es la judicial, los tribunales, para que ellos aceleren y tomen una decisión y no sea una decisión unilateral de la autoridad, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro mito que tengamos nosotros ahora? Pues tiene muchos aquí. Bueno, incluso aquí mismo, maestro, si me permiten. Sí, claro, claro. Aquí también de alguna manera está salvaguardado un derecho constitucional, un derecho individual, que todos tenemos la posibilidad de interponer un recurso por escrito, ¿verdad? A nuestro juicio, aportar las pruebas que sustenten, ¿verdad? Nuestra inconformidad, y que se nos garantiza, que el Estado garantiza el desahogo de esta discrepancia en un tribunal en donde están las reglas del juego enmarcadas a través. Por eso yo decía, y era muy reiterativo con relación a leer a profundidad, porque bueno, para yo llegar a un punto como este, donde tenga que recurrir a un recurso de revisión, pues tengo que tener el dominio pleno de toda la articulación legal, más aparte el soporte documental de la evidencia de mi petición, y tengo que tener un conocimiento muy bien estructurado. Pero la ley consagra, ¿verdad?, el derecho que tenemos todos de conformarnos con un acto de aquí hemos estado reflexionando. Entonces, bajo esa premisa, incluso es muy puntual con relación al tiempo que se establece, los 15 días que se señalan, y bien me sumo a la reflexión que hace el licenciado Postleguay de agilizar muchos de los procesos
¿Para qué? Para podernos desahogar, ¿no? Y no se presente el caso, como usted atinadamente señala, que a veces pasa el tiempo y también pasa la desesperanza de los maestros, ¿no? Claro. Creo que esto es en un sentido ser más eficientes en los procesos y sobre todo garantizar el derecho que tiene cada quien de plantear sus puntos de vista. Claro, y un derecho constitucional de 15 días para recibir respuesta que a veces nunca llega. Así es. Licenciado Alfredo, pues resulta que antes de seguir con ya tengo aquí uno de sus anotaciones muy importantes de que se cancela el derecho a la reinstalación en el empleo o de indemnización con pago de salarios caídos en caso de separación injustificada. Pero antes de hablar de esto, veo que tiene usted ahí un texto de derechos y obligaciones, licenciado. Bueno, es una síntesis de los derechos de los docentes y de las obligaciones de los docentes. En primer lugar, el primer derecho que tiene el docente en la nueva legislación es que participar en los concursos y procesos de evaluación respectivos. Otro es conocer al menos 3 meses con anterioridad los perfiles, parámetros e indicadores con cuáles se van a aplicar los procesos de evaluación. O sea, 3 meses anteriormente te van a notificar o conocer más bien los parámetros. Conocer el resultado del proceso de evaluación o concurso, el dictamen, tener acceso a los programas de capacitación y formación continua, ser incorporados a los programas de inducción, reconocimiento, formación continua, que durante el proceso de evaluación se ha considerado el contexto regional y sociocultural, que era otro de los mitos que decían que, pues, ¿cómo me vas a evaluar un maestro en un ámbito sin marginación social y otro que sí tiene una marginación muy alta? Entonces esas evaluaciones se van a considerar ese contexto. Ejercer el derecho de interponer una defensa en términos del artículo 81, tienen derecho de interponer su recurso de revisión y acceder a los mecanismos de promoción y reconocimiento, que poco se ha hablado, pero también se tiene considerado estos programas de estímulos, que los que sí cumplen, pues va a haber estímulos y reconocimientos. Como obligaciones del docente, pues cumplir con los procesos establecidos en las evaluaciones de ingreso, de promoción, de permanencia y en su caso reconocimiento, cumplir con el periodo de inducción al servicio, prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentra adscrito y abstenerse de cualquier cambio de adscripción sin previa autorización, abstenerse de prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos que refiere la ley, sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere esta ley de manera personal, atender los programas de regularización, formación, capacitación y actualización y el recurso de revisión contenido, ¿no? Esos son en forma síntesis los derechos y obligaciones de los docentes. Lo que se trata aquí es realmente fundar ahora la contratación, permanencia y superación del docente en el mérito y en el nivel de desempeño que vaya comprobando el propio maestro y que sea nomás sean las causas para no tanto el amiguismo o las influencias políticas o sindicales, etcétera, que no tengan nada que ver en su desarrollo profesional. Nos queda claro, licenciado Alfredo Pocehue, que esta ley y estas notas que usted nos está haciendo favor de leer en relación al ejercicio docente tratan de terminar con lo oscurito, con lo que se hace debajito de la mesa, con lo que no se sabe que va a ocurrir, pero que las partes en componenda ya están plenamente entendidas. Y así encontramos lo que les decía hace unos momentos, una gran cantidad de profesionales en el ejercicio de la actividad docente que no debieran de estarlo. Y a lo mejor le está dando mucho coraje a quien lo esté escuchando. A conmigo no les da coraje. Yo le interpretaría en 2 palabras, es una justicia laboral. Es una justicia laboral. Para el que se esfuerza más, hay que reconocerle más, regresarle ese reconocimiento social al maestro que se esfuerza, que hay muchos. Hay muchos, pero hay otros que ganan lo mismo, que se esfuerzan lo mínimo y que quieren ganar lo mismo que los que sí se esfuerzan. Entonces no hay una justicia laboral, social hasta cierto punto para nuestros maestros, y ahora esta ley permite que realmente se le reconozca a que se esfuerzan más, ¿no? Claro, porque imagínese usted a un docente, mi estimado subsecretario, que para llegar, por ejemplo, a una categoría de titular C, pasan 20 años
así, muy cercano a la realidad, 20 años. Y hay otros que los tienen en 4 años, pero que además no son profesionales de carrera, es decir, no son maestros de carrera. ¿Qué quiere decir que no son maestros de carrera, mi estimado subsecretario? Quiere decir que no son profesores de tiempo completo ni tienen la experiencia suficiente en instituciones de este nivel para que hayan hecho pues el recorrido de las diferentes categorías, y de repente te los encuentras con una sonrisa que casi es desparpajo. Hay gente muy comprometida, hay gente que inclusive yo en los foros académicos les he dicho, compártanos sus procesos de innovación y de éxito, porque los tenemos. Yo creo que también hay que favorecer, despertar esa inquietud, y creo que podemos también encontrar cosas muy satisfactorias. Por supuesto que podemos encontrar cosas muy satisfactorias, y como bien ha dicho usted, mi estimado subsecretario, unos segundos antes, como le dijo la abuelita de Caperucita al lobo feroz, dijo el lobo que a todos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor y una satisfacción estar aquí en las instalaciones del Sistema Educativo Estatal. Y bueno, no se pierda este programa, no se pierda los que siguen, porque se va a hablar con la verdad, a lo único que los mexicanos no hemos tenido derecho durante miles de años. Nos despedimos, pásenla bien.